Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Muy buenas tardes a todos. Saludos. Los saludo con todo cariño. Hoy, pues es 26 de mayo. Estamos celebrando el Día de la Santísima Trinidad. Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de la Santísima Trinidad. Cómo nosotros creemos en la Santísima Trinidad, y hay muchas personas que se llaman también cristianos porque creen en Cristo, que no creen en la Santísima Trinidad. Y aquí en donde yo vivo, conozco, lógico que mucha gente, pero dos de ellos que incluso, creo que uno de ellos es amigo mío, que son dos hermanos, y los dos son cristianos no católicos. Los dos son pentecostés, y no voy a decir el nombre porque a lo mejor van a escuchar esto. De todos modos, si lo escuchan, pues igual van a saber a quién me refiero. Y ellos, curiosamente, uno de ellos no creía o no cree en la Santísima Trinidad, y el otro sí. Y entre ellos a veces discutían, debatían. No sé si todavía lo seguirán haciendo. Yo ya no, tiene rato que no los veo. Pero siendo hermanos, siendo pentecostés, unos creen en la Santísima Trinidad y los otros no. Y entre ellos debatían. A mí se me hizo pues de verdad curioso y chistoso por qué ellos trabajan así. Porque se da la casualidad que nosotros como cristianos católicos tenemos dogmas, ¿ok? Y los dogmas nos enseñan me decía un pastor hace poquito, que tampoco voy a mencionar su nombre, pero muy conocido acá en Clinton, que nosotros nos dejábamos guiar por ideologías de hombres, que los dogmas eran, según él, reglas que los sacerdotes nos imponían y que teníamos que creer porque nos lo imponían. Y yo le dije, mira mi hermano, le digo, si tú no conoces qué es un dogma, mejor no hables porque te ves mal. Digo, un dogma es una verdad revelada, y le expliqué lo que era un dogma y dijo, oh, de veras, dijo, gracias, entonces ya no voy a hablar mal de eso. Digo, o sea, pero quiero hacer corto el video. Entonces, los dogmas son verdades reveladas. ¿De dónde? De la Sagrada Escritura. Y ¿desde cuándo la Iglesia llevó a la Santísima Trinidad a ser un dogma? Imagínense ustedes. Por el dogma se tuvieron que hacer 2 concilios para poder determinar que llegaba a ser un dogma. En el primer concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se empezó a hablar acerca de la Santísima Trinidad como dogma de la Iglesia. Pero no se determinó. Siempre, como hasta el momento, unos pensaban que podía ser que habían 3 personas en un solo Dios o no.
Sin embargo, en el primer concilio de Constantinopla, en el año 381, es decir, como 50 y tantos años, 50 y qué, vamos a ver si le quitamos 325, 381, 50, 70, 80, como más o menos unos 40, 50 años después, en el primer concilio de Constantinopla, después de Cristo, se determina como dogma. Ahora, imagínense ustedes si la Iglesia ha permanecido a través de los siglos con este dogma de la Santísima Trinidad. ¿Cómo es posible que ahora una persona que tiene 100, 200 años, que tiene una ideología chueca, nos viene a enseñar que la Santísima Trinidad no existe? Porque los que no creen en la Santísima Trinidad, pues nomás no, dicen que no. Ahora, ¿cómo nosotros podemos determinar entonces? Porque la pelea de los hermanos es que no está en la Biblia. Bueno, hay muchas palabras que no están en la Biblia. Muchas palabras que creemos que no están en la Biblia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar que la Santísima Trinidad existe? Es bien sencillo. Hay varios pasajes, pero voy a hablar simplemente de algunos cuantos pasajes. Porque como la Santísima Trinidad no está en la Biblia, entonces vamos a ver nosotros de dónde sacamos que existe la Santísima Trinidad. Y a veces se nos hace muy complicado pensar cómo es posible que pueden haber tres personas en un solo Dios. Trinidad significa tres. Pero al final de cuentas recuerden que es un misterio. ¿Hay tres dioses? No, es un solo Dios en tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios. Posiblemente muchas personas pues quizás nos cuesta entender esta parte, pero ¿cómo yo puedo entender que hayan tres personas en un solo Dios? ¿Cómo está? Bueno, la Escritura lo dice, que hay tres personas en un solo Dios. Por supuesto que sí. Si nosotros miramos para empezar a entender a través de la palabra, a través de las Sagradas Escrituras, el primer pasaje que podemos leer nosotros para encontrar las tres personas es en San Marcos, su capítulo 1 y su versículo 8. Pero lo vamos a leer el 10 y el 11, que dice lo siguiente. San Marcos capítulo 1, versículos 10 y 11, que dice de esta manera. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras se escuchaba estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Palabra del Señor. Cuando Jesús vino de Galilea al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, al salir del agua, después de haber recibido el bautismo, el Espíritu Santo viene sobre Jesús en forma de una paloma. El Hijo sale del agua, el Espíritu Santo baja en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo, el elegido. En ti me complazco. Si nos damos cuenta allí,
Estamos escuchando la voz del Padre. Allí aparece una persona que es la voz del Padre, diciendo las palabras en el momento. Dice, mientras se escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi Hijo amado. Se oyó esa voz del Padre. Tú eres mi Hijo amado. Estaba hablando de Jesús. Pero Jesús vio que el Espíritu Santo venía en forma de paloma. Quiero aclarar también, el Espíritu Santo es manifestado de varias formas. El Espíritu Santo no es una paloma, pero en ese momento se presentó en forma de paloma. Pero no es una paloma, es un espíritu. El Espíritu no se ve. En otras ocasiones, dice en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, tampoco son lenguas de fuego, es un espíritu, pero se manifiesta a través de fuego o de paloma o igual de agua, como cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco y una nube los cubría y una brisa de agua los cubría, que también significa el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta, pero el punto aquí es que vemos tres personas: la voz del Padre, el Hijo que sale y el Espíritu Santo que baja en forma de paloma. Eso es el primer versículo que podemos nosotros ver, que está hablando de tres personajes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero miremos qué dice en el Evangelio de San Lucas. En aquel momento Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo, San Lucas 10:21, y dijo, yo te bendigo, Padre. Fíjense bien ahora lo que dice el Evangelio de San Lucas, su capítulo 10, versículo 21, otra vez Jesús haciendo una oración, porque dice que en ese momento Jesús se llenó de gozo en el Espíritu. Estamos hablando otra vez, Jesús se llena de gozo en el Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre. ¿Ok? Jesús se llena de gozo en el Espíritu Santo y él dice, yo te bendigo, Padre. Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. Pero también nos podemos dar cuenta también en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 32 al 33, y dice, Dios resucitó a este Jesús, de los cuales todos nosotros somos testigos, y exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Ahora ya estamos viendo aquí los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, hablando acerca de Jesús. Y él dice, ellos dicen, los apóstoles dicen, en Hechos de los Apóstoles dicen, vamos a verlo aquí directamente de la palabra de Dios. De la palabra de Dios dice en Hechos 2:32, dice lo siguiente. Escuchemos lo que dice en Hechos 2:32. Dice lo siguiente. Es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Los apóstoles están hablando porque ellos lo vieron que resucitó. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios,
ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramarse sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo aquí en la predicación del apóstol Pedro. Ellos habían visto que Jesús había resucitado. Ellos vieron cuando Jesús se va al cielo, se levanta y se va al cielo, a la derecha del Padre. Promete el Espíritu Santo y ahora, el día de Pentecostés, se está derramando el Espíritu Santo en lenguas de fuego. Nos damos cuenta, Jesús se va a la derecha del Padre, promete el Espíritu Santo y viene el Espíritu Santo en forma de paloma. Aquí en Hechos en forma de lenguas de fuego. Entonces, si nos damos cuenta, otra vez el Padre, que está arriba donde va Jesús subiendo, y el Espíritu Santo bajando sobre los apóstoles. Y de esta manera, el que no quiere entender estos versículos verdaderamente, pues, ¿qué puedo hacer por ti, mi querido hermano? Pero estamos viendo clarito con pasajes bíblicos que está apareciendo las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si nos damos cuenta, en el bautismo de Jesús se presentan el Padre, la voz del Padre, el Hijo que sale del agua y el Espíritu Santo que baja en forma de paloma. Están tres. En San Lucas él dice que se siente gozoso porque se llena del Espíritu Santo y le da gracias al Padre. Jesús orando y presentándose, Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. En Hechos de los Apóstoles, la iglesia, el día de Pentecostés, la predicación del apóstol San Pedro, dice: nosotros somos testigos que aquel que resucitó se fue a la derecha del Padre y mandó lo que prometió, que fue el Espíritu Santo. Pero ahora miremos, Jesús envía a sus apóstoles, ahora sí que como dicen, al trabajo. ¿Y cómo los manda Jesús a los apóstoles? ¿Cómo Jesús manda a los apóstoles a predicar? Bueno, miremos aquí en el Evangelio de San Mateo 28:19, y con esto vamos a terminar. El Evangelio de 28:19 dice lo siguiente: ahora Jesús está mandando a los apóstoles. De hecho, fue antes que viniera el Espíritu Santo. Él los está mandando, y cuando viene ellos empiezan a trabajar y dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñanles todo lo que yo les he encomendado a ustedes. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero tomemos el puro 19, dice: vayan por todo el mundo. Hagan que todos los pueblos o todas las gentes sean mis discípulos, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios. Ok. Pero vamos a tratar de dar una pequeña explicación acerca de los pasajes que hemos leído para poder entender un poquito más acerca de lo que es la Santísima Trinidad. Si es un misterio, ¿qué es un misterio? Algo que el ser humano no puede explicar. Algo que tú te puedes quebrar la cabeza, pero entonces, ¿cómo está formado? ¿Cómo? Tres en una persona. ¿Cómo? Vamos a poner algunos ejemplos para poder explicar el misterio de la Santísima Trinidad.
hay varios, podemos poner varios ejemplos. Vamos a poner algunos ejemplos para poder entender. Punto número 1, la iglesia lo enseña como un triángulo. Padre aquí arriba, Hijo aquí a la izquierda y Espíritu Santo, así más así. Un triángulo. Padre arriba, Hijo y Espíritu Santo, un triángulo. Es una forma de explicar. Es un solo triángulo que forma con 3 esquinas. Es una manera de explicar para poder más o menos entender porque es un misterio. Otra forma de poder explicarlo es como uno mismo, ¿verdad? Una persona. Porque el triángulo, aunque tenga 3 esquinas, sigue siendo un solo triángulo. Pero una persona puede ser padre, hijo de mi papá y papá de mi hijo. Soy la misma persona, pero soy hijo y soy papá y esposo, ¿no? Soy la misma persona. Otra de las formas de explicar también, por ejemplo, el agua. Si tú tienes un poco de agua líquida, pues es agua. Pero es agua, si lo ponemos en un refrigerador, se convierte en hielo, pero sigue siendo agua congelada. O si lo ponemos a hervir, se pone caliente y vaporiza y todo, que es casi como un gas, o es un gas, pero sigue siendo agua, caliente, fría y normal. Es agua. Yo le agrego otro ejemplo. Si yo me preparo un café, fíjense, le pongo café, le pongo agua y le pongo azúcar. Son 3 ingredientes y lo mezclo y después es difícil de separarlo. Ya estando hecho el café, ¿cómo separaríamos? Para decir, ya lo hice, pues ya no quiero café, voy a separar el agua, lo pongo aquí, el café aquí y el azúcar acá. Es imposible porque ya está mezclado. Es un solo líquido con 3 ingredientes. Tiene café, tiene azúcar y agua. Fíjense. Es más o menos cómo podemos explicar el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Por qué digo más o menos? Porque es un misterio. La Escritura ya nos enseñó y nos habló de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo Dios. Ahora miremos la reflexión o uno de los escritos del Padre de San Agustín, uno de los grandes teólogos que tuvo la Iglesia, obispo de hecho, que él también, todos los que han estudiado este tema, pues definitivamente se han encontrado con este problema de querer explicar o querer entender ese misterio. Y San Agustín, pues igual un día andaba bien desesperado queriendo entender el misterio de la Santísima Trinidad. Y él se iba a los ríos, se iba en la orilla del mar, se iba en los lugares en silencio para pensar cómo entender el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo es posible que mencionaba 3 personas que son un solo Dios? Y entonces él andaba, dice, pensando y analizando y estudiando, caminando por todo el río de una playa, queriendo descifrar, descubrir, entender el misterio de la Santísima Trinidad. Y entonces, cuando vio a un niñito que estaba en la orilla de la playa, un niñito, un bebé así pequeñito, como de 2 añitos, chiquitito el bebé, tenía un agujerito en la arena,
y se iba corriendo con una conchita de mar, agarraba el agua del mar y lo metía en el agujerito. Se iba corriendo y venía y el San Agustín pasaba y regresaba y no le hacía caso. Pero de tanto, dijo, bueno, pues este niño aquí está solito, dijo, y pues como que le llamó la atención porque no había nadie más, que era muy temprano, muy de madrugada. Por eso él se iba cuando no había nada de gente. Y dijo, no, pues este niño no mira a sus papás, o sea, ¿qué ondas con este niño, no? Y se le acerca y dice, niño, ¿qué haces tú acá? Y dice el niño, bueno, dice, lo que pasa es que voy a pasar todo el agua del mar y lo voy a meter en este agujerito. Y San Agustín se ríe y le dice, tú estás pero si loco. ¿Cómo tú crees que va a caber todo el agua del mar a este agujero? Y entonces el niño le contesta, es más fácil para mí meter todo el agua del mar en este agujerito que tú descifrar el misterio de la Santísima Trinidad. Y cuando le dice eso, ¡fum!, desaparece. Entonces, si la palabra de Dios nos enseña el misterio de la Santísima Trinidad, que tenemos el Padre Creador, que es Dios nuestro Padre, Jesucristo nuestro Redentor, que es Dios nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Juez, y el Espíritu Santo, que es Dios, nuestra fuerza, nuestra fuerza, nuestro paráclito, nuestro Salvador. Entonces, es quizás la forma de poder entender este gran misterio, y aún que no lo entendiéramos, tenemos que creer porque existe, lo dice la palabra, lo narra en toda la Escritura, y nosotros tenemos que creer en la Santísima Trinidad y le pedimos al Padre bendito que nos perdone por todo lo malo que hacemos, nuestro Señor Jesucristo, Dios también, que nos ha salvado, y que gracias a Jesús, que de verdad dio su vida por nosotros, y al Espíritu Santo también le rogamos para que nos dé fuerza para seguir trabajando, y que nos bendiga, que nos ayude, que nos fortalece, que nos defiende, que nos dé fuerzas para seguir trabajando. Así es de que yo con esto me quedo. Ojalá y algo de lo que yo te he explicado te sirve de algo. Y que Dios te bendiga. Y con la intercesión de María Santísima. Así es de que ánimo, vamos para adelante, que Dios los bendiga, y vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Mamita María, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz día de la Santísima Trinidad. Dios los bendiga siempre. Su amigo Cuco, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.